Ok, listo. Ok, buenas tardes, primero que nada. Pues les agradezco mucho la oportunidad que se dio o que me dieron todos ustedes de poder entrar aquí a hacer la estancia, vaya en el servicio de alimentación, las 250 horas que realicé aquí. Entonces, bueno, primeramente pues ocupo presentarme. Mi nombre es César Eduardo Solorio Padilla, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente estoy cursando la carrera de Nutrición Aplicada en el 5º semestre y para ello pues la asignatura que estoy cursando es la estancia 1. Como parte de esta estancia pues me solicitan un tema en el servicio de alimentos, es decir, un tema que yo les pueda exponer a ustedes, que son el servicio de alimentos. Entonces, pues hay diversos temas que se pueden dar, que se pueden tratar. En este caso, yo decidí hablar de la higiene y seguridad alimentaria, que no es más que hablar de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Bueno, primeramente vamos a comenzar haciendo esta pregunta de qué es la higiene alimentaria o qué entendemos por higiene alimentaria. Pues bueno, en pocas palabras es un conjunto de condiciones y medidas que todos debemos cumplir, todos los que estamos involucrados en el proceso de alimentos debemos de cumplir. ¿Para qué? Para preparar alimentos que sean seguros y que podamos dar esos alimentos, en este caso en el hospital, pues a los pacientes o a los comensales. ¿Sale? Entonces, si hablamos de higiene alimentaria, hablamos de condiciones, medidas y normativas que hay que cumplir. Muy bien. Existen diversas causas o diversas etiologías que causan enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? Dentro de estas, pues tenemos la preparación de alimentos con mucha antelación. Yo me puse a preparar alimentos desde mucho antes y simplemente los dejé al medio ambiente. ¿Qué va a pasar? Pues se van a empezar a generar los microorganismos dentro de ese alimento y pues no nos vamos a dar cuenta y a la hora que la persona se los consuma, pues va a enfermar, ¿no? O puede enfermar. La conservación de alimentos en una temperatura inadecuada, que el refrigerador no esté funcionando adecuadamente, pues es un factor de riesgo para que se genere una enfermedad. La cocción inadecuada de ingredientes, no se coció bien el pollo, no se coció bien la carne de puerco, la comida está mal cocida, pues es un factor de riesgo para que se genere una enfermedad. La falla en la higiene de los manipuladores de alimentos, aquí parte importante de los manipuladores de alimentos es que cada que vayamos a tener contacto con un alimento o con algún instrumento que vayamos a utilizar, algún cuchillo, pues este debe estar lavado y nuestras manos deben de estar lavadas. Ok. Y contaminaciones cruzadas, que donde mismo que trabajamos con un producto que está, bueno, que no ha estado en tratamiento, ponemos lo mismo que está ya cocido, pues ¿qué va a pasar? Pues va a pasar una contaminación de tipo cruzada. Ok. Ahora, ¿qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Así como su nombre lo dice, es un conjunto de enfermedades donde el principal transmisor o lo que enferma es el alimento, ¿sí? Y va a comenzar en la persona con problemas de tipo digestivo, ¿sí? Entonces el alimento es el principal vehículo. En este se generan los microorganismos y una vez llegan al comensal, pues prácticamente enfermarían, ¿sí? Pero ahí, César, ¿cómo? O sea, se supone que hay enfermedades transmitidas por el alimento. Significa que el alimento, al ser manipulado por la persona que lo prepare, ese sería como, vaya, como el vector.
ya viene infectado. Ajá, el alimento lo ponemos como vector. Ajá. Pero entonces, ¿uno lo enferma o lo que te refieres a que nosotros mismos por nuestra mala higiene o mala preparación? Ajá, es buena pregunta. Va a ser, Sí. va a estar mal o pasar Ajá. mal. Pero entonces, antes de que llegue a nosotros también. Sí, puede estar contaminado desde antes en algún proceso de la cadena, ¿no? De una contaminación de origen. A veces Ajá. viene, a veces es un embutido, puede ser ahí. Sí, también puede ser por nosotros, algún descuido de nosotros. O puede ser hasta el agua. Ajá, sí, también se habla tanto de alimentos como de agua, ¿sí? Ok, continuemos. Entonces aquí hablamos del alimento como un vehículo de enfermedades. En el libro en el que estudié decía que había múltiples encuestas en donde decía, donde se encuestaba a las personas y decía que pues las enfermedades transmitidas por alimentos principalmente se dan en cocina. Pues obviamente es el lugar donde están los ingredientes para preparar los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Pues la presencia de microorganismos patógenos. Con eso me refiero, ya sea pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos o pueden ser virus. También existen virus. Una mala conservación de alimentos, como ya lo he mencionado, y el consumo de alimentos sin ningún cuidado previo. Simplemente yo soy consumidor de un alimento, simplemente llegué a la mala, no me lavé las manos, mis condiciones higiénicas están mal, por lo tanto, pues tengo la posibilidad de poder enfermar, ¿no? Ok. Entonces, existe diversa clasificación de las enfermedades transmitidas por alimentos. Dentro de esos, pues se encuentran en forma de infecciones. Cuando digo en forma de infecciones, principalmente se dan por microorganismos. Estos microorganismos nosotros los conocemos como bacterias, ¿sí? Entonces, esto van a generar una infección dentro de entre 6 y 48 horas de ingerir el alimento, ¿sí? Le podemos llamar enfermedad transmitida por alimentos en forma de infecciones porque lo que lo generó fue una bacteria, ¿sí? Ahora, tenemos en forma de intoxicaciones, es decir, ahí el alimento ya viene contaminado con alguna sustancia química de alguna parte, puede ser en el tratamiento que tuvimos, que el manipulador de alimentos tuvo con ese alimento o de origen de alguna otra parte, ¿sí? Entonces, también puede ser que los microorganismos dentro del cuerpo humano generen toxinas que lleven, además de la bacteria, está generando una toxina que está enfermando a la persona, ¿sí? Entonces a eso le llamamos por intoxicación. También tenemos en forma de infestación. Cuando hablamos de infestación, hablamos principalmente de parásitos. Es una forma más grave, es una forma más agresiva donde estos microorganismos, que serían los parásitos, pueden enfermar a la persona y principalmente se da por una mala cocción de los alimentos. No se coció bien, por ejemplo, bueno, un buen ejemplo es la carne de cerdo, ¿sí? Si no hay una buena cocción de la carne de cerdo, se pueden ahí ir algunos parásitos que pueden enfermar de gravedad a la persona. Debido a infecciones por virus, esto en los manuales y en cualquier parte que nosotros revisemos en la normativa, nos va a decir un manipulador de alimentos que esté enfermo no debe estar en contacto con el alimento, lo deben de descansar, no debe estar trabajando. Pero en este caso, digamos, los alimentos no tienen virus, sino que las personas somos los que le pasamos el virus. Por eso en la época de COVID, pues ¿qué pasó? No queríamos tener contacto con alimentos porque decía que la otra persona podía estar infectada y es una cadenita, ¿sí? Pero también se da
Esto de manera secundaria, ¿sí? Ok. Ahora, ¿a qué llegamos o a qué quiero llegar? Pues al punto de que debemos de prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos o reducir sus factores de riesgo dentro de la cocina, que es nuestro principal pues lugar en donde estamos en contacto pues con alimentos, y que estos alimentos pues van a llevarse a pacientes, ¿sí? Y se trata de ayudar a los pacientes, no de pues darles más, ¿eh? Entonces, como nutriólogos nos corresponde mantener la calidad del agua, la seguridad del agua. Quizás no podamos ver los análisis microbiológicos que le realizan, ¿sí? Pero ver que el agua que nosotros estamos utilizando pues se asegura, ¿no? La limpieza y desinfección, yo pienso que eso se lo han dicho muchas veces, de que siempre que tengamos contacto debemos de estar limpios. El control de plagas, que también compete a los nutriólogos. O yo que estoy en el laboratorio, sé que en el laboratorio debe de haber un control de plagas, sé que aquí debe de haber un control de plagas al menos 2 veces al año, para evitar que los bichos sean los que contaminen a los alimentos y que por alguna manera se nos vaya ahí, se nos pase algo y pues genere una enfermedad. La capacitación del personal, que es lo que estamos haciendo, que es lo que quiere hacer la estancia, que les esté dando cierta información sobre sobre las normativas o los cuidados que debemos de tener en el área de la cocina. El control de proveedores, no es simplemente llegar al proveedor y decir, aquí está la materia prima que necesitan, aquí están lo que me pidieron, ya me voy. No, por eso hay un control, a ver, ¿qué trajiste? ¿Cómo me lo trajiste? ¿A qué hora lo trajiste? ¿Cuál es la temperatura? Principalmente con las proteínas, ¿no? ¿Qué vemos los días lunes como a las 8 de la mañana? Hay que revisar temperaturas porque esas proteínas deben de estar entre 0 y 4 grados, ¿sí? No es nada más así. O las latas que no deben de estar abolladas, por ejemplo, también. Y las caducidades, ajá. El control de temperaturas, muy importante también. Bueno, hay servicios de alimentos donde incluso están revisando las temperaturas con las que sale el alimento que se les va a llevar al paciente. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Y en las temperaturas cuando se entrega a los pacientes, o cuando se entrega, o cuando ya se va a servir, cuáles son en las que se deben en las normativas? Cuando dicen que también, ejemplo, un sándwich, ¿cuál es la temperatura para medir como ese alimento cuando no es con cocción? Cuando no es con cocción. O sea, sé que pero es temperatura ambiente, ¿no? Puede ser. Ajá. ¿Sí o...? Lo que se pretende es que en cuanto se prepare el alimento, en el caso del sándwich, poder entregarlo. O sea, ¿cuál sería la temperatura ahí? O sea, de los rangos, vaya. Como por ejemplo, cuando sirven las temperaturas, Sí, debe haber una variante. ¿cuál es el rango en el cual se debería, bueno, es un alimento seguro? No, pues ahí sí. No, o sea, creo que la producción y eso sí, tenemos, generalmente, bueno, no generalmente, lo normal es cuando se tienen las temperaturas para entregar o servir un alimento, debe de estar arriba de 63 grados. Para que no sea, para que sea un alimento. Cuando es un guisado, por ejemplo. Pero cuando es que no sea un guisado, como temperatura ambiente. Es que, por ejemplo, en el sándwich, la crema, la mayonesa, el jamón, está en una temperatura. Sí, los ingredientes deben de estar. Ahí en la fermentación ya proliferan bacterias. Sí. Entonces es la pregunta, ¿cuánto? Eso es lo que voy a poner. Ahí sí deberíamos de investigar. Porque generalmente si quieren en el hospital, muchas veces damos sándwich. Pues más bien un sándwich, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra cosa hemos dado? Las ensaladas. Ejemplo, la del atún. Sí, es que mira, sí, eso sí es importante porque, por ejemplo, ahorita que no tenemos un refrigerador donde mantener el atún, se prepara a las 10 de la mañana. Bueno, entonces nos lo llevamos de tarea. Y lo damos a las 12:30 de la tarde para que el paciente lo ingiera a la 1. De las 10:30 a la 1, ¿cuántas horas?
pregunta muy interesante. Sí, sí, claro, para poder conservar ese alimento, porque pues en teoría lo que tendríamos que hacer sería pues reservar ese alimento a cierta temperatura para que no, mm, no evitar la proliferación de bacterias, porque a fin de cuentas a una temperatura baja se van a proliferar, pero en menor cantidad y menos cantidad de bacterias. Entonces, una vez que sale, o si está en el medio ambiente o en el medio exterior, ahí sí va a haber un mayor crecimiento y pues va a generar enfermedad. Sí, hay cierto número de bacterias también que pueden generar enfermedad, no es nada más decir, una colonia. Tienen cierto grado y es cuestiones de microbiología. Y bueno, llegando ya a este punto, pues ya de mi parte sería todo. Únicamente pues es abordar un tema de manera sencilla que nos compete a todos. Muy importante. Muy importante. Sí. Y yo aprovecho la ocasión para decirle pues a Sam que por lo menos una vez al año se nos exige una capacitación con la COSPRIS, se la debe solicitar para que nos den. Sí, porque no la han dado. Solamente es recordatorio porque aparte de que tenemos que tener la constancia cada uno de nosotros de que nos capacitan, sobre todo en la norma oficial de manejo de alimentos, porque es muy importante todo esto que dice, sobre todo por la zona. La zona es calor. Sí, calor y proliferan todo tipo de microorganismos. Entonces, sabes, por ejemplo, los internos, por ejemplo, los internos a veces tienen una diarrea, tienen una infección intestinal, y 1, 2 o 3 y ya le culpan a la cocina y no sale a veces de ahí, y no sale de ahí a veces, sino que a veces hemos descubierto que comieron tacos en el exterior, comieron afuera y siempre la cocina. Y es aquí el que cuida más los factores de riesgos. Ajá. No, pues muchísimas gracias, César. Muy importante tu tema. En todo momento considero que vaya, siempre les he dicho, bueno, más bien todos debemos saber que al ingresar a la cocina lo indispensable es lavarnos las manos desde que se llega. Ahí está, es básico. Pues muchas gracias. Muy bien, no, muchas gracias a ustedes por su espacio. Muy bien, entonces